Bien, buenas tardes. Ahora sí vamos a arrancar. Antes de arrancar con la clase de hoy, quería preguntarles si vamos a aprovechar estos minutitos para preguntarles si tienen alguna duda con respecto al trabajo práctico número 2 o con respecto a la clase anterior. Vamos a aprovechar estos minutos que faltan un par de aulas para arrancar con la clase de hoy. Así que si tienen alguna duda, los invito a, digamos, a expresarlas acá y si no, bueno, como siempre, pueden utilizar el foro de consultas.
Bien, vamos a arrancar con la clase de hoy. Antes de arrancar, me parece que el Villa María tiene un problemita porque la cámara está apuntando, o está muy cerca, creo que está apuntando, o hay algo en el medio. No vemos la gente, vemos lo que parece ser un bolso. Así que fíjense si lo pueden arreglar, así por lo menos nos vemos las caras. Bien. Vamos a arrancar con la última parte del taller de gestión, con la parte del cuadro de mando operativo o tablero de control a secas. Si ustedes recuerdan la clase anterior, vimos lo que era el tablero de control integral o el tablero de control a nivel estratégico, a nivel directivo, que sirve para tener un vistazo general de toda la organización. Lo que vamos a ver hoy es la versión más chiquita, la versión operativa, el día a día del tablero de control y cuáles son las diferencias con el tablero de control integral y cuáles son las diferencias también no solo en cómo se lo arma, sino también en los usos que tiene, las utilidades que tiene y cómo tenemos que armarlo, ¿sí? Y al final de la clase vamos a hacer una introducción al trabajo práctico número 3, si bien no lo vamos a alargar hoy, vamos a aprovechar el tiempo para poder hacerles una breve introducción a cómo se debería armar un tablero de control para entregar en el trabajo práctico número 3. Bien, los cuadros de mando operativos se centran en la supervisión y la medición del rendimiento de un determinado área de la empresa. Ya no estamos hablando de algo que se utiliza en forma global para ver cómo funciona la organización, sea una empresa, sea una institución educativa, lo que sea, sino para analizar y supervisar el rendimiento y el funcionamiento de un área de la organización. Se pueden encontrar en prácticamente todos los departamentos o todas las áreas de una institución, pero son más comunes en donde es necesario actuar o responder rápidamente a cambios de situación o a problemas. Es por eso que si estamos hablando de una empresa, lo vamos a ver en el área de ventas, en la parte de tecnologías de información. Por ejemplo, es muy común en las facultades tener un cuadro de mando, un tablero de control que nos permita ver el estado de todos los servidores que están funcionando dentro de la facultad. ¿Por qué es esto? Porque si un servidor deja de funcionar, por ejemplo el servidor web o el servidor de videoconferencia que estamos utilizando ahora, la gente de tecnologías de información, de informática, tiene que responder rápidamente a eso. Es por eso que los tableros de control operativos son muy comunes en áreas en donde si hay algún problema hay que detectarlo rápido, nos tiene que avisar este sistema de control rápido para que podamos responder de la misma forma. También es muy común en las áreas de marketing, en las áreas de prensa, por ejemplo, cuando necesitamos información constantemente acerca de cómo está funcionando el área para poder, como dije, responder rápidamente. Es una herramienta operativa, tenemos que tener en cuenta que estos tableros son herramientas operativas, es decir, son herramientas que nos ayudan en el trabajo diario, que nos ayudan a trabajar y no solamente a hacer un análisis de la organización como en su conjunto, sino que nos ayuda a trabajar, a realizar nuestra tarea de forma más eficiente. Los indicadores normalmente van a ser indicadores de gestión o de resultados, no van a ser indicadores para analizar efectos o impacto, sino que van a ser indicadores que nos van a ir mostrando el funcionamiento en forma constante. Otra diferencia es que los indicadores están orientados a procesos, a tareas individuales y no al avance del plan estratégico de la organización. ¿Qué quiero decir con esto? Ya di el ejemplo de tecnologías de información en donde el proceso de mantenimiento de los servidores es, algo muy importante para la organización y es por eso que los indicadores de funcionamiento, por ejemplo, la carga de un servidor, la carga de red, son indicadores de gestión que me sirven
si yo estoy en ese área, para responder rápidamente a alguna sobrecarga, a alguna caída de servidor, etcétera. No responden en este caso al funcionamiento de la organización de la facultad, sino que responden a la tarea propia del área en la que se están utilizando esos indicadores. Son instrumentos útiles a la hora de evaluar los resultados operativos. Hago mucho énfasis en esto porque después, como vamos a ver, implica es una fuerza un tema bastante importante a la hora de elegir esos indicadores. Los resultados operativos de una organización, pero, tal como dije hace un ratito, no son suficientes ni son adecuados para medir ni para liderar, para encaminar el funcionamiento del plan estratégico. Solamente se limitan al área para el cual fueron pensados. Un cuadro de mando o tablero de control, se lo puede encontrar de las dos formas, es un cuadro operacional, por los cuales, relacionado con lo que dije antes, los objetivos, la utilidad de ese tablero de control no vienen de la estrategia, sino de los planes y programas del área o departamento en donde son utilizados, ¿sí? Esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de elegir los indicadores y de armar el tablero de control. Es una herramienta de gestión, no es una herramienta estratégica, que facilita la toma de decisiones en el día a día y que recoge un conjunto coherente. Esto también es importante porque no nos sirve tener indicadores todos sueltos, sino que tienen que tener un fin común, de indicadores que proporcionan a la gestión central y a las funciones responsables una visión comprensible del área en la que están funcionando, del área de responsabilidad para el cual ese tablero de control fue diseñado. Contienen un conjunto de métricas bien definidas, es decir, indicadores actualizadas idealmente en tiempo real, siguiendo con el ejemplo de los servidores, deberían ser actualizadas en tiempo real, es decir, si pasa algo, si hay una sobrecarga, si se cae la red, etcétera, estos indicadores deberían actualizarse en tiempo real para poder avisarme si ocurre algún problema o si hay algo que evitar, algo que corregir, ¿sí? Y permiten a cada empleado, a cada persona que está trabajando en ese área o departamento, monitorear muy de cerca la eficiencia y la efectividad de sus operaciones, ¿sí? Así como también la eficacia. Es importante hacer un seguimiento de su progreso, es decir, no me sirve de nada tener un hermoso tablero de control si yo no le doy bolilla, si no le presto atención. Y aún más, ser notificado de los problemas a medida que ocurren. Es decir, no solo tenemos que tener ese tablero de control, sino que hay que prestarle atención y en casos, un poco más complejos de diseño de tableros de control, el mismo tablero de control nos tiene que avisar cuando ocurra algún problema. No solamente mostrar lo que está pasando, sino indicarnos, así como pasa, por ejemplo, cuando recibimos un email que nos avisa el celular, nos tiene que avisar si ocurre algún problema, ¿sí? Esto es para resolver problemas, para evitarlos también, o para corregir o mejorar algo de forma más fácil y rápida. Los tableros operativos alertan sobre desviaciones en los datos. Ya no estamos hablando de desviaciones en la información o en los objetivos globales de la organización, sino desviaciones en los datos. Porque los tableros de control operativo se basan generalmente en datos y no en información, ya muy procesada. Esto permite también fácilmente rastrear el progreso de las actividades, de las tareas, resolver problemas e incluso tomar nota de las oportunidades. Por ejemplo, si yo estoy viendo que tengo, vamos a suponer el caso en donde yo tengo 2 servidores web y hay uno que está muy sobrecargado, pero el otro tiene poco uso, una de las cosas que yo puedo hacer es utilizar estos avisos para poder distribuir mejor la carga entre los 2 servidores. Puede ser, por ejemplo, un caso distinto en donde yo tengo un área un conjunto de gente dentro de un área que tiene mucho trabajo, que está haciendo muchas tareas, y tengo otro grupo de gente que yo tengo asignada a otras tareas, pero que no
no tienen demasiada actividad, puede ser por una cuestión temporal, por una cuestión estacional. Vamos a suponer que la gente que está dedicada al ingreso de los alumnos, si estoy a mitad de cuatrimestre no voy a tener mucha carga porque no están ingresando muchos alumnos, pues, salvo algún caso puntual. Entonces, si yo tengo indicadores que me miden la carga de trabajo de la gente, puedo distribuir de una forma distinta la carga de la gente y para eso aprovechar las oportunidades que nos muestra el tablero de control, que en este caso mediría la carga de trabajo de cada empleado. Algunos trabajos, como los que se pueden encontrar en ventas, yo utilizo mucho el tema de las empresas privadas porque es algo que, más allá de estar en una facultad, estamos muy acostumbrados a ver. Depende de saber dónde se encuentran los objetivos y niveles de rendimiento. Es decir, a qué estoy apuntando, qué es lo que yo quiero lograr, y entonces los indicadores tienen que también estar relacionados con estos objetivos. Los tableros operativos hacen que esos datos importantes sean fáciles de utilizar y de comprender. Si yo relaciono los indicadores con los objetivos de la organización y hago una representación, entendible de esa relación entre objetivos e indicadores, me resulta mucho más fácil a mí, como responsable del área, o a un empleado que no está en una posición, de toma de decisiones, pero que está realizando tareas, entender de forma mucho más simple y detectar problemas si es que ocurren. Más allá de una solución fácil para las necesidades diarias de datos, los paneles de operaciones, también se los llama así, cuando se utilizan adecuadamente, son conocidos por ser capaces de proporcionar una serie de beneficios de rendimiento, es decir, de eficiencia, no solo en cuanto a finanzas, en cuanto a productos o servicios que se van generando, sino también en cuanto al rendimiento, a un mejor aprovechamiento de los recursos. No me dio bolilla. Ahí está. Entre esos beneficios tengo un mejor enfoque y una alineación. ¿Qué quiere decir esto? Que los tableros operativos brindan necesidades diarias de datos en un paquete convenientemente envuelto y visible. Es decir, que la representación de esos datos, que yo manejo diariamente, si yo los utilizo en un tablero de control debidamente armado, me permite mejorar las chances de éxito, ¿sí? Eso mejora el enfoque y la alineación de todo el personal, de toda la gente que está trabajando en la organización, porque tengo a la vista cuáles son los objetivos del área en el que estoy, qué es lo que ese área necesita lograr o quiere lograr y en qué estado están, o qué tan cerca estoy o qué tan lejos estoy de esos objetivos, ¿sí? La toma de decisiones más rápida. ¿Por qué? Como dije recién con el caso de los servidores, si yo tengo un tablero de control que me va mostrando cómo está funcionando, el área, todas las actividades que yo voy realizando y los recursos con los que cuento, me los está mostrando en forma, entendible y rápida y fácil de comprender, yo puedo tomar decisiones en forma mucho más rápida. Si yo detecto algún problema, no me tengo que poner a ver cuál es el problema, cuáles son, las cosas que están fallando, sino que el mismo tablero de control me permite saber eso y en función de saber cuál es el problema, tomar una decisión más rápida de cómo corregirlo. Es decir, no tengo que tomarme tiempo para detectar cuál es el problema, dónde están, los datos que no están funcionando, ¿sí? Qué es la actividad que no está funcionando en un montón de páginas o revisar un montón de filas de base de datos, ¿sí? Sino que los indicadores del tablero de control ya me dan esa información, me dan la pauta de qué es lo que está fallando y en función de eso puedo decidir más rápido. Una autonomía de rendimiento. Cuando tanto el gerente como el empleado pueden monitorear el rendimiento y los objetivos desde un tablero, es decir, desde una pantalla, se elimina cualquier necesidad de microgestión. ¿Qué quiero decir con esto?
que los empleados no necesitan pedir permiso o preguntar al gerente, al coordinador, si por cada cosa que tienen que hacer. Cuando como esto ocurre, el mismo empleado puede tomar pequeñas decisiones para corregir, digamos, problemas pequeños sin necesidad de pedir permiso o de consultar a la gente que está encargada de monitorear el funcionamiento general del área. Esto, digamos, el no tener que pedir permiso a cada rato o el no tener que moverse del lugar de trabajo para ir a preguntar a lo mejor una cosa trivial, hace que la gente digamos, pueda desenvolverse de un modo más feliz, a lo mejor no tan feliz, pero por lo menos un poco más distendido, y los gerentes pueden, por otro lado, utilizar ese tiempo, digamos, que se ahorra en no tener que responder todas estas cosas, puede dedicarse digamos, a realizar otro trabajo, probablemente, digamos, a tareas más estratégicas o más tácticas, permitiendo ahorrar recursos, que en este caso sería tiempo de trabajo de las dos partes, ¿sí? ¿Cómo construye un tablero de comando operativo, un tablero de mando operativo? En la clase anterior vimos algunos puntos importantes a la hora de armar un tablero de controles, digamos, integral, un tablero de control estratégico, ¿sí? Teníamos que elegir las distintas perspectivas de la empresa, desde donde veíamos la empresa, y en este caso el trabajo es bastante similar, solo que los indicadores que vamos a utilizar y las pautas de elección van a ser distintas, ¿sí? En este caso, una de las cosas principales es que la información aportada por el cuadro de mando tiene que permitir enfocar y alinear, como vimos en una de las transparencias anteriores, a los equipos de gestión, ¿sí? A los recursos y a los procesos tienen que estar alineados todos eso con la estrategia general de la organización. Es decir, antes de ponerme a armar el tablero de comando de un área, el tablero de comando operativo, tengo que tener en cuenta cuáles son los objetivos de ese área y cómo se alinean, cómo se, digamos, relacionan con los objetivos centrales de la organización. Una vez que yo defino eso, puedo decidir cuáles van a ser los elementos que compongan ese tablero de comando, ¿sí? También tengo que tener en cuenta los indicadores de gestión y resultado, esto lo vuelvo a repetir, que muestran qué se logró y con qué recursos se lograron esos objetivos, o digamos, qué productos se generaron o qué servicios se prestaron en un momento en el tiempo. Si bien nosotros utilizamos los tableros de control operativo para analizar la situación actual, también me tiene que servir para volver atrás en el tiempo, por lo menos una determinada cantidad de semanas, de días, atrás en el tiempo, para poder hacer un análisis cuando ocurre algún problema, ¿sí? Eso es otra cosa que yo tengo que tener en cuenta a la hora de desarrollar un tablero de control operativo. Otra cosa que yo tengo que tener en cuenta es que tengo que pensar en los tableros de control, digamos, en las partes del tablero de control como si fuesen engranajes en un automóvil, ¿sí? Tienen que funcionar juntos. Cada medida, cada indicador en la organización tiene que ser el ajuste adecuado, tiene que proveer la información adecuada para que el área funcione con éxito. Confiar en métricas incorrectas o utilizar métricas incorrectas no va a conducir al éxito a largo plazo. Puede que me sirva para una situación particular, pero si yo decido, mejor dicho, utilizar este conjunto de indicadores, este tablero de control a largo plazo, me voy a encontrar con muchos problemas porque la información que yo necesito para evaluar el desempeño, la performance, el funcionamiento de un área, no me va a proveer la información necesaria, entonces yo no voy a saber qué es lo que está pasando. Si yo estoy utilizando, por ejemplo, un indicador de resultado que me dice la cantidad o el porcentaje de productos que yo estoy generando, de los servicios que estoy prestando, cuando necesito
utilizar un indicador de gestión, es decir, algo que me mida la performance, el funcionamiento de esa actividad, puedo experimentar, como decía antes, un éxito a corto plazo, pero no va a ser algo que me provea algo, digamos, muy útil o que sea sostenible en el tiempo, por lo que yo dije, porque no me va a proveer la información que yo necesito para evaluar el funcionamiento de los procesos de mi área y por lo tanto me voy a encontrar con un montón de situaciones en donde no voy a tener la información necesaria para tomar decisiones o va a haber problemas que no detecto hasta que sea muy tarde para corregirlos. Utilizar las métricas adecuadas, los indicadores adecuados es fundamental para que una institución sea exitosa y funcione a largo plazo. Cuando hablo de institución, la estoy viendo como un conjunto de áreas que tienen los indicadores adecuados para cada área y por lo tanto todas las partes de esta organización, de esta institución, están funcionando y están midiendo su funcionamiento, el funcionamiento de sus procesos y la utilización de recursos en forma adecuada. No me quiere. Ahí estamos. Antes de definir los indicadores a utilizar, tenemos que también tener en cuenta las distintas perspectivas. Ustedes recuerdan que habíamos visto en un gráfico 4 perspectivas, que son las más comunes que se utilizan en las instituciones, para poder ver a la organización, a la institución desde distintos puntos de vista, ¿sí? Teníamos la perspectiva de los clientes, es decir, la que medía la satisfacción de los clientes. En nuestro caso sería, por ejemplo, a los alumnos que concurren a la facultad, a las empresas o instituciones a las cuales le proveemos servicios a terceros, ¿sí? Después tenemos la parte financiera, que es la que mide los recursos financieros con los cuales yo cuento, con los cuales yo voy, digamos, recibiendo y los cuales yo voy gastando para determinar si realmente puedo financiar las actividades que yo tengo que realizar para satisfacer a mis clientes. Después tengo, por otro lado, la que mide la eficiencia de los procesos internos, ¿sí? Estoy recordando esto para que lo vayan teniendo un poco en la cabeza, así lo podemos ir evaluando. Y después, la última es la que mide la capacidad interna, la capacidad de trabajo que yo tengo dentro de la organización. Cosas que están relacionadas con estos últimos es la capacitación de la gente y la capacidad de innovación que yo tengo como organización. Una vez que yo defino estas perspectivas, que yo elijo estas perspectivas, tengo que definir, en función de eso, cuáles son los objetivos que la organización va a perseguir. Si ustedes se fijan, yo estoy empezando este trabajo de definir un tablero de control operativo desde lo más alto, ¿sí? No me sirve de mucho definir un tablero de control si no está, en línea con lo que yo tengo que medir dentro de toda la organización. Si no me sirve para medir cómo se engranan, cómo se juntan las distintas áreas, ¿sí? Para poder funcionar bien en su conjunto. Una vez que yo defino estos objetivos, es decir, a dónde quiero llegar, qué es lo que quiero lograr en cada área, tengo que medir los factores de éxito, es decir, yo tengo que definir cuáles son las cosas que hacen que mi área de trabajo, mi lugar de trabajo sea exitoso, es decir, que logre esos objetivos, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy en el área de alumnado, un factor de éxito es poder lograr que todos los certificados de alumno regular se generen en tiempo y forma, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo logro esto, junto con los demás factores de éxito que yo defina, quiere decir que mi área de trabajo, quiere decir que mi zona, de trabajo va a ser exitosa, va a llegar a los objetivos que yo quiero perseguir, a los que quiero llegar. Una vez que yo defino los factores de éxito de ese área de trabajo, tengo que definir la relación que hay entre factores de éxito y las áreas de la organización, porque puede que algún factor de éxito esté relacionado con más de un área, ¿sí? Quiere decir que por lo menos tengo que prestar atención, si no depende de otro área, ese factor que yo definí como importante, ese factor de éxito que yo
necesito medir. Una vez que yo defino cuáles son esos factores de éxito y defino los indicadores que voy a utilizar para medir si realmente llegué, necesito medir, necesito validar, necesito asegurarme de que el tablero de mando sea exitoso. ¿Qué es lo que me tengo que preguntar? Si el indicador que yo elegí, un indicador en particular que yo elegí para ese tablero de comando, reduce la incertidumbre acerca de cómo está la organización. En este caso, como es un tablero de mando operativo, estoy hablando de mi área de trabajo, ¿sí? No estoy hablando de toda la organización, sino que estoy hablando de mi área de trabajo. Es decir, si me da una imagen más clara de si estoy cerca o estoy lejos de lo que quiero lograr, de mi factor de éxito, de mi objetivo. Si yo elegí un indicador que no me dice mucho acerca de lo que yo quiero lograr, quiere decir que no me redujo la incertidumbre de cómo está el área de trabajo, de cómo está la organización, ¿sí? Si yo, por ejemplo, necesito saber si estoy realizando bien mis tareas administrativas y proveo un indicador del gasto de luz, eso no me va a reducir mucho la incertidumbre de si yo estoy logrando, ¿sí?, llegar a los objetivos de cumplir con los trabajos administrativos. Es por eso que tengo que hacerme estas preguntas que estamos viendo para poder saber si el indicador me sirve, si vale la pena ponerlo en el tablero de comando. Es el indicador, esto es muy importante, entendido por todo el personal. Si yo tengo un tablero de comando que entiende solamente el que lo diseñó, el que lo hizo, ¿sí?, no me va a servir de mucho, porque como vimos recién, el tablero de comando operativo tiene que ser entendido por todos lo que lo van a utilizar, ya sea para evaluar el funcionamiento del área de trabajo o para tomar decisiones basado en la información que me provee, ¿sí? Si yo armo un gráfico que no entiende nadie, excepto el que lo hizo, no me va a servir como un indicador. Voy a tener que plantearme otra forma alternativa de armar ese indicador para que realmente lo entiendan todos. Relacionado con la primera pregunta está el tema de cuánto importa el indicador que yo elegí. Si las métricas si yo elijo algo que no es muy importante, ¿sí?, aunque esté relacionado con lo que yo hago, Carlos, si no es algo muy importante, tampoco me va a servir para ponerlo en el en el tablero de comando, porque me va a ocupar espacio y me va a distraer de las cosas que son realmente importantes, ¿sí?, de lo que yo realmente necesito medir para saber si estoy funcionando bien o no. Para que tengan en cuenta las métricas que se deben monitorear con más frecuencia, las cosas que son más críticas para evaluar, indican por lo general que debería estar, por lo que acabo de decir, porque reporta información, ¿sí?, que es más importante a la hora de tomar decisiones, a la hora de detectar problemas, ¿sí? Si hay algo que no cambia mucho, que a lo mejor cambia una vez por mes, no es algo que debería estar en el tablero de comando operativo, porque probablemente corresponde más a un tablero de comando estratégico, en donde yo estoy mirando más el funcionamiento global de la institución. Y la última pregunta que me tengo que hacer es, ¿quién es responsable de implementar la acción correctiva? Es decir, si la medida que se muestra en un indicador muestra valores fuera de los valores aceptables, ¿sí? Recuerden que nosotros en el TP2 armamos una planilla en donde tenemos mínimo deseable, máximo deseable y óptimo. En caso de que ocurra que un indicador tiene su valor fuera de estos rangos, ¿quién es el que tiene a su cargo tomar una acción correctiva, decidir qué hacer para, corregir ese error? ¿Por qué esto es importante? Porque en el caso en el que el tablero de comando me brinde un aviso, es importante saber quién es el que toma la acción correctiva, porque es a la persona, como mínimo, a esa persona le tengo que avisar que hay algún problema que lo tiene que corregir, ¿sí? Esto es muy importante, porque si yo no tengo nadie a quien avisarle, también probablemente ese indicador
no me sirva de mucho. Si no hay, digamos, nadie que tome una decisión para corregir ese valor fuera de rango, quiere decir que no hay mucho que decidir, porque no, digamos, no hay nadie que tenga que decidir, o sea, que tenga que corregir ese error o que pueda decidir sobre ese error. Probablemente debería elegir otro indicador que me brinde un poco más de información y que realmente le sirva a alguien para tomar una decisión para corregir ese error o, en un caso ideal, decidir qué hacer para evitarlo a futuro, ¿sí? Estas son preguntas que yo me tengo que hacer a la hora de elegir cada uno de estos indicadores, ¿sí? Otra cosa que yo tengo que tener en cuenta es el periodo que afecta al indicador, ¿sí? Si yo el indicador lo voy a mostrar día a día, si lo voy a mostrar como un valor acumulado en el mes, esto es una cosa que yo voy a definir más allá del indicador que voy a utilizar, qué es lo que yo voy a ver en el tablero de control. Normalmente en los tableros de control se van a mostrar valores que sean lo más actuales posible. Es raro que yo tenga algún valor que se vaya acumulando en el tiempo, más allá a lo mejor de el gasto que se va acumulando mes a mes o la cantidad, digamos, de recursos que yo voy utilizando, como puede ser el papel, en donde en esos casos sí puede llegar a darse el caso, en donde sea más útil mostrar un valor acumulado o un valor que me vaya mostrando cuál es el valor que se va juntando en un periodo de tiempo, ¿sí? La apertura, ¿qué quiero decir con esto? Es la forma en la que la gente que vaya mirando el indicador, si detecta algún problema o si quiere ver, voy a poder abrir ese indicador, es decir, voy a ver cómo se formó ese indicador, qué datos hay detrás de ese indicador, para poder analizarlos y clasificar la información, ¿sí? Esto tiene que ver, por ejemplo, cuando yo tengo un sistema que, digamos, informatizado, en donde si detecto que algún indicador me está mostrando un problema, digamos, ¿qué me va a mostrar, para que se hagan una idea, cuando yo haga clic en ese indicador? ¿Sí? Cuando yo hago clic en ese indicador que está en el tablero de control, ¿cómo llego a la información que yo utilizo para formar el valor, digamos, del indicador tal como está ahora? ¿Sí? Esto se utiliza más que nada en los sistemas informatizados, pero también en los casos en donde yo tenga un reporte impreso, también tengo que saber a dónde ir a buscar la información, ¿sí? Si yo tengo una hoja impresa que le llega al coordinador, al gerente de un determinado área, el indicador tiene que tener alguna forma de decirme, el tablero de control, perdón, tiene que haber alguna forma de decirme a dónde tengo que ir a preguntar, ¿sí? En el peor de los casos, cómo se generó esa información y por qué yo estoy detectando un problema, ¿sí? Como mínimo tiene que estar acompañado de la planilla de los indicadores que utilizamos, que generamos en el TP2. Para que se hagan una idea, como mínimo tengo que tener esto para saber cómo se generó ese valor, ¿sí? De cómo se generó esa fórmula que me está diciendo que hay un problema. La frecuencia de actualización, esto también es importante, si es online, es decir, si es en tiempo real, si es diaria, si es semanal, si es mensual. ¿Por qué es esto importante? Porque me permite a mí saber cada cuánto tengo que ir actualizando el tablero de control. Si yo tengo información que varía en forma semanal, si yo estoy utilizando indicadores de gestión que se actualizan en forma semanal, no me sirve de nada ir imprimiendo todos los días ese mismo tablero de control, esa misma hoja, si recién van a cambiar los datos el lunes siguiente, ¿sí? Esto también se utiliza para optimizar recursos y optimizar los tiempos que se dedican a monitorear este tablero de control. Referencia, es decir, los valores, la base sobre las cuales se van a evaluar, se van a calcular las desviaciones. Esto tiene que ver, una vez más, con los valores mínimos y máximos deseables, valores de alarma, ¿sí? Sobre los cuales yo voy a determinar si ocurre una desviación o si estoy dentro de los rangos normales. En algunos casos puede ser un valor estandarizado, puede ser que provenga de algún manual
de referencia, alguna norma como puede ser una norma de calidad como la ISO 9001, o pueden ser valores que yo defino a partir de la historia de la organización y que fueron esos valores se fueron, digamos, como gestando para mostrarme que mientras estoy dentro de estos valores, de este rango, ese indicador no debería ser tratado como un problema, no debería indicarme que hay algún problema, ¿sí? Obviamente esto va a variar de área en área, de organización en organización, pero son todos puntos que yo tengo que tener como, digamos, como referencia, tengo que tener en mente a la hora de definir cómo armo el tablero de control de un área determinada. Una vez que determino los puntos anteriores, tengo que definir lo que yo mencionaba recién, los parámetros de alarma, es decir, entre qué rangos puedo asumir que está funcionando bien el área, ese indicador está dentro de los rangos normales, y a partir de cuándo yo tengo que enviar una notificación, tengo que mostrar que está ocurriendo algún problema. En nuestro caso, en el caso, si utilizamos la planilla de los indicadores, serían los valores mínimo y máximo deseable. Puede haber otros parámetros de alarma, como por ejemplo los valores, digamos, a partir de los cuales, sin llegar a esos valores mínimo y máximo, a partir de los cuales yo puedo tener que avisar para evitar que se produzca un desvío que sea, por decirlo de alguna forma, catastrófico, ¿sí? Vamos a suponer que yo no quiero quedarme sin papel para la impresora, entonces en lugar de de avisar cuando ya me quedo sin papel, que el mínimo deseable en nuestro caso podría ser 0, yo tendría que utilizar un rango intermedio que me avise que si bajo de ese número, si bajo de ese valor, ya hay un problema que yo tengo que decidir para evitar que el problema se vaya agravando, ¿sí? Puede haber un conjunto de parámetros de alarma sin tener que llegar, digamos, a los límites ya muy extremos. Después vamos a ver en el trabajo práctico número 3, en donde yo voy a integrar la información de los indicadores que generé en el trabajo práctico número 2, voy a agregar dos ítems que son los que yo considero, o sea, en realidad lo que ustedes consideren como valores de alarma, a partir de los cuales yo tendría que avisar si puede ocurrir, o sea, si hay algún problema que se está acercando sin tener que llegar a irme de los valores mínimo y máximo deseables. Después lo vamos a ver al final de la clase, cómo se va a armar esa planilla, cómo se va, digamos, a tener que entregar el trabajo práctico número 3. Una vez que yo defino toda esta información, tengo que elegir cómo voy a representar, cómo voy a mostrar esos indicadores, ¿sí? Puede ser un número, puede ser algo tan simple como un número, es decir, tengo tanta cantidad de papel, ¿sí? La temperatura del horno del pan, por seguir con un ejemplo de una clase anterior, si la temperatura del pan la muestro simplemente como un número, o si utilizo una secuencia de colores, verde, amarillo o rojo, sería el caso más común, un gráfico de torta, un gráfico como el de el velocímetro de un auto, con una aguja que me indica qué tan, digamos, en dónde estoy parado dentro de un rango de valores. Puede ser un gráfico de barras, normalmente esto se utiliza. Los gráficos de barras se utilizan cuando yo tengo que comparar más de dos valores, cuando no solamente mi indicador muestre un solo valor, sino que cuando tenga que mostrar la evolución del indicador en el tiempo, o necesito mostrar un indicador que es la suma de otros valores. Un gráfico de línea, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero monitorear la evolución del precio del dólar, por utilizar un indicador muy buscado en estos días, un gráfico de línea me va a ir mostrando muchas veces minuto a minuto cómo va evolucionando el precio, ¿sí? Eso es un indicador de línea que me va mostrando en el tiempo cómo va evolucionando. Y si yo veo que ese indicador se dispara por alguna razón, el gráfico de línea me muestra inmediatamente que hay una desviación, que algo está pasando, entonces puedo tomar la decisión de a lo mejor vender los dólares, comprar, la decisión que sea, para evitar que se produzca un problema que yo le cause un daño financiero a la empresa, a la organización, ¿sí?
Es por eso que es muy importante la representación que yo elija para ese indicador. ¿Por qué? Porque una de las cosas que yo necesito tener en un tablero de control es algo que me permita ver lo más fácilmente posible si está ocurriendo algún error y en algunos casos si yo me estoy acercando a ese error, a ese problema, más que error, a ese problema. ¿Y quién es? Lo último que tengo que ver es quién es el responsable del monitoreo. Así como yo tengo que definir quién es el responsable de la toma de decisiones, también tengo que ver quién es el responsable del monitoreo, porque no siempre son la misma persona. Vamos a seguir con el ejemplo de del departamento de informática de una organización. Puede que el responsable de monitoreo sea una persona cuya tarea es ir mirando a intervalos regulares el funcionamiento de todos los servidores. Pero puede que esa persona no sea la que tiene que decidir qué hacer cuando ocurra algún problema. En ese caso, obviamente, tendrán que comunicarse con la persona que está a cargo de la toma de decisiones, pero es importante también definir quién es el que tiene que ir monitoreando estos indicadores, ¿sí? Muchas veces van a ser la misma persona el que toma las decisiones y el que va monitoreando los indicadores, pero en algunas organizaciones, con algunas distribuciones de trabajo determinadas, puede que no sean la misma persona. ¿Cuáles son las virtudes? ¿Qué debería tener yo en cuenta a la hora de elegir, cómo armar un tablero de control? Bueno, ya las estuvimos viendo en esta clase y en la anterior, pero tiene que incluir toda la información que cambia de manera constante, de manera, rápida, a intervalos, cortitos, y que los directivos del área hayan identificado como potencialmente estratégica, es decir, como que sea importante a la hora de tomar decisiones. Tiene que brindar toda la información que se considere suficientemente significativa. Como dije hace un rato, si es algo que a lo mejor no importa mucho, no resulta muy importante a la hora de tomar decisiones o a la hora de detectar problemas, es muy probable que ese tablero de control, si tiene esa información, no sea lo suficientemente adecuado, que yo tenga que ir sacando estas cosas que no sirven, de mucho, para no llenar con demasiada información el tablero de control y que me distraiga de lo que realmente es importante. También tiene que estar diseñado para facilitar el análisis de lo que está pasando, del análisis de situación, y que la información, como dije antes, sea entendida por todos. Tiene que ser entendida y poder ser discutida por los superiores del área en el que estoy trabajando. Es decir, no basta con que el área, toda la gente del área en la que yo estoy trabajando entienda qué significa qué muestra ese tablero de control, sino a la hora de discutir alguna decisión, algún problema con un superior, el superior tiene que entender también qué muestra, qué significa la información del tablero de comando. También los subordinados, como vimos recién, también la gente que no está a cargo de la toma de decisiones, que no está a cargo de la dirección del área, también tiene que entender qué es lo que significa, porque si yo, coordinador, tengo que explicarle un problema a alguien, a un subordinado, a alguien que trabaja en el área, también tiene que entender la información del tablero de control. Y obviamente tiene que ser entendida por pares, es decir, por la gente que está en el mismo nivel a la hora de que yo tengo que discutir, si yo tengo que discutir con alguien alguna situación, tiene que ser entendida también por la gente que está trabajando conmigo en el mismo nivel. Tiene que estar acompañado por un sistema de reuniones periódicas, ¿sí? La periodicidad de estas reuniones obviamente va a depender del área en el que yo esté, cada cuánto están variando los indicadores, y tiene que servir también como catalizador, como un gestor del debate continuo sobre los resultados entre líneas, es decir, qué cosas se van encontrando, qué cosas yo estoy detectando, aun cuando los indicadores no me lo muestren, qué cosas, problemas potenciales u oportunidades voy viendo para poder definir planes de acción, hipótesis o estrategias, que yo tengo que definir si las sigo o no. Este tablero de control, la información que provee el tablero de control,
me tiene que servir también para eso, para poder detectar oportunidades, encontrar debilidades en lo que yo, digamos, en ese área, qué cosas yo voy detectando que causan problemas, aun cuando el tablero de control no me lo muestra explícitamente, también me tiene que servir para ir viendo eso por adelantado, para ir detectando si va ocurriendo algo o no, ¿sí? Si yo estoy en posibilidad de ver algo a futuro. Acá estamos viendo un indicador, en este caso es de la empresa Tango Software. Es un indicador que, digamos, que viene junto con el sistema Astor Live. En este caso es un sistema web que se utiliza para monitorear empresas. Por ejemplo, acá yo tengo las ventas del mes. Fíjense que yo tengo, por ejemplo, en rojo quiere decir que no estoy vendiendo nada, que ya tengo un problema. En amarillo me va mostrando que, digamos, si bien no estoy en problemas, se viene acercando algún problema porque no estoy vendiendo como debería estar. La zona verde, obviamente, me está indicando que estoy vendiendo bien, que estoy vendiendo mucho, y tengo un parámetro adicional de alarma, el azul, en donde, si bien es bueno que yo venda cada vez más, esta zona azul me estaría mostrando que yo estoy vendiendo demasiado más allá de la capacidad de producción que yo tengo. Es un parámetro de alarma que me va mostrando que yo tengo que tomar alguna decisión para evitar algún problema, probablemente en otro área de la organización, casi seguramente en el área de producción, ¿sí? Está muy bien que yo venda mucho, pero también tengo que ir anticipando que me puedo llegar a quedar sin productos por vender si estoy vendiendo mucho, ¿sí? Para esto, fíjense que de una manera muy simple, este indicador me va mostrando si yo estoy bien, si la parte de venta está bien, si está mal, si se viene acercando un problema, ya sea porque vendo poco o porque estoy vendiendo más allá de lo que yo puedo producir. Después tengo una zona que me la muestra solamente con números, que son las ventas al interior, las ventas a créditos, las ventas del año. Este es un indicador acumulado, ¿sí? En lugar de mostrarme algo en tiempo real, me lo muestra acumulado. Una venta parcial del año anterior, este es un indicador también acumulado, pero que me va mostrando cómo se diferencia lo que yo vendí el año pasado con lo que estoy vendiendo este año para poder detectar alguna oportunidad de, digamos, de mejora en las ventas o ver si ocurrió algún problema el año pasado y tomar decisiones estratégicas a futuro, ¿sí? En este caso, este tacho me va mostrando cuánto, bueno, no taché, pero taché el tacho en este caso, qué valor tengo de existencia, es decir, qué valor tengo en las existencias de productos que yo tengo en mi empresa, en mi organización. Esto podría estar relacionado con el indicador en la zona azul. Si yo detecto en este gráfico acá, detecto que tengo muy pocas existencias y estoy vendiendo mucho, quiere decir que yo tengo que tomar alguna decisión para evitar problemas. Fíjense que esta pequeña relación de dos gráficos me muestra muy fácilmente si yo tengo que empezar a tomar decisiones para no quedarme sin productos porque estoy vendiendo más de lo que debería, ¿sí? O más de lo que yo puedo producir en realidad. Y después, este es un termómetro que no tiene una descripción, pero este es otro tipo de indicador que me va mostrando el estado actual de alguna situación, ¿sí? Podría ser el valor del producto en el mercado, puede ser el valor de la relación entre el valor de mi producto. No, este no tiene descripción, tiene un valor nomás. Pero me puede mostrar un montón de cosas. Por ejemplo, la diferencia entre el precio de mi producto y el precio de la competencia, ¿sí? Puedo utilizarlo de distintas maneras. Pero fíjense que este es un tablero de control que quise mostrar porque en 5 gráficos, o un poquito más, me muestra cómo está funcionando la parte comercial de mi organización, ¿sí? Me muestra muy fácilmente cuál es el estado actual y me permite detectar varios problemas con solo mirar 2 gráficos, ¿sí? El de ventas y el de la valorización de las existencias. Después del resto me va sirviendo para ir tomando decisiones comerciales, pero basta con mirar
5 números y 2 gráficos o 3 gráficos para determinar en qué estado estoy como empresa, ¿sí? Vamos a suponer que esta empresa, este gráfico lo está utilizando la parte de ventas, ¿sí? Solamente el área de ventas. Después tengo otro ejemplo, este es un poquito más complejo, en donde lo que estoy viendo es una relación. Fíjense que acá tengo un gráfico mezclado de barras y de línea, en donde voy viendo la relación entre las ventas de la organización, del área, digamos, con el presupuesto anual, de todos los departamentos en este caso, ¿sí? Acá tengo una relación distinta, me muestra cuánto yo tenía presupuestado para vender, para producir, y cuánto estoy vendiendo, ¿sí? Después tengo el presupuesto anual para todos los departamentos en su conjunto, y después del lado derecho tengo distintos indicadores en forma de, digamos, de velocímetro que me van indicando las ventas mensuales, la cobertura de mercado, es decir, a cuánto del mercado potencial estoy llegando. Probablemente esto se realice a través de encuestas que se van realizando online. El periodo medio de cobranza, es decir, una vez que yo vendo algo, en qué tiempo voy recibiendo realmente el dinero, o sea, cuánto tiempo tardo en promedio en cobrar. Esto me puede servir para tomar decisiones rápidas para gastos, o para decidir, digamos, alguna estrategia de ventas o de financiación, si doy más opciones de financiación, o si voy sacando del mercado porque a lo mejor estoy vendiendo a muy largo plazo y no cobro, digamos, no recibo el dinero en tiempo y forma. El porcentaje de cobertura de inventarios sobre presupuesto de ventas. Esto tiene que ver, por ejemplo, con si realmente estoy produciendo lo que debería para cubrir las ventas que estoy teniendo. El porcentaje de utilidad, es decir, cuánto voy ganando realmente, qué porcentaje, qué margen de utilidad tengo. La liquidez sobre caja y ventas, es decir, cuánta plata tengo disponible. Fíjense que este es un caso distinto, es un tablero de control distinto, en donde me va mostrando información distinta, porque lo que yo necesito saber en este área es distinto. Los valores que yo necesito conocer son distintos, y la representación también es distinta, ¿sí? En uno tenía un tacho, una barra en 3D que me iba mostrando a lo mejor cuánto tenía de existencias de inventario, y en este acá lo que me va mostrando es un gráfico de cobertura de inventario, es decir, qué porcentaje tengo en total, pero teniendo en cuenta no el valor total de lo que yo tengo, sino de cobertura de inventario, es decir, si yo realmente tengo todo lo que necesito, lo que estoy por vender, o lo que veo que voy a vender, ¿sí? Este es otro caso de tablero de control que quería mostrarles para que vean que no hay dos tableros de control que sean iguales, ¿sí? No hay dos tableros de control que sirvan para dos áreas de la organización, sean áreas muy similares o no. Va a depender realmente de qué es lo que yo quiero medir, qué es lo que yo necesito saber para saber que mi organización está funcionando bien. Y acá tenemos la última, lo vamos a ver si me deja. No me deja. Ahí está. Este es un tablero de comando que está, digamos, en forma más simplificada, que no tiene gráficos, y es un tablero de comandos que yo voy a utilizar en el trabajo práctico. Les voy a mostrar cómo va a funcionar para el trabajo práctico número 3, ¿sí? En este caso, la información me la muestra simplemente en una planilla, y lo que me va a mostrar es, en primer lugar, el departamento del proceso que yo digamos, estoy midiendo, el objetivo de más alto nivel soportado, la categoría, en este caso, nosotros le decimos, como es perspectiva, procesos internos, financiero, aprendizaje y conocimiento, cliente. El indicador, fíjense que para cada perspectiva, para cada grupo, yo puedo tener más de un indicador, ¿sí? Solicitudes en progreso, ítems de acción en progreso, etcétera.
una meta. En este caso solamente voy a tener una meta. En nuestro caso sería lo que llamamos el valor óptimo. Y el nivel actual, ¿sí? Es decir, ¿dónde estoy realmente parado? Fíjense que en este gráfico lo que se muestra es una meta que sería, por ejemplo, solicitudes en progreso, sería menor a 10 la meta. Y estoy con 3 solicitudes en progreso. ¿Esto qué me quiere decir? Me quiere decir que estoy bien, llegué a la meta y estoy logrando el objetivo que yo quería lograr. Es por eso que está en verde, ¿sí? Nosotros los marcamos en verde porque es una meta que se está cumpliendo. Es algo en donde yo estoy logrando el objetivo que me planteé, ¿sí? Después tenemos, por ejemplo, este acá que dice ítems significativos en todos los planes de desarrollo ejecutados. La meta sería el 100%, haber logrado todos los ítems significativos, todos los ítems importantes en los planes de desarrollo, en todos los planes que tengo, los proyectos que yo tengo. Idealmente la meta sería 100%, haber cumplido con todos. Y estoy logrando solamente un 80%. Está en amarillo porque si bien no es un problema grave, estoy cerca de la meta, no estoy logrando la meta, entonces por eso lo tengo en amarillo. Es un problema potencial que tengo que atender. La ocurrencia de entrenamiento moroso, el ítem siguiente, me muestra que la meta sería 0. Es decir, no tengo que tener a nadie que no esté debidamente entrenado. La meta sería 0. Y si yo tengo 1, ¿sí? En este caso lo marcan como un problema grave, lo marcan en rojo porque para un determinado proyecto, por ejemplo, podría ser un problema grave. Es decir, si yo, por ejemplo, en una fábrica, en la sección de mecanizado, yo no tengo a toda la gente entrenada, puede ser un problema grave porque puede causar un problema, digamos, puede ser un problema, digamos, de salud, puede lastimar a la persona, o puede generar todo un problema en la línea de producción porque si ese empleado no sabe utilizar las máquinas que tiene que utilizar, puede ser un problema grave porque puede afectar a toda la línea de producción, ¿sí? Fíjense que este tablero de control no tiene nada que ver en su representación, no tiene nada que ver en la forma en la que se muestran los indicadores con los dos anteriores. Pero en este caso puede llegar a servir cuando yo tengo que tomar decisiones entre pares, entre gente que pertenece a distintas áreas. Entonces es más útil tener los valores de meta, los valores a los que yo tengo que apuntar y los niveles actuales, ¿sí? Normalmente este tipo de tableros de control se utilizan en las reuniones entre varias áreas, ¿sí? Lo genera el área al que pertenecen todos estos objetivos, pero cuando los comparto con las demás áreas, con los demás departamentos de la organización, sirve mucho más tener una idea de esto, una idea numérica, porque es más fácil de entender por un grupo, digamos, separado por un grupo dispar de gente, un grupo dispar de directivos, ¿sí? ¿Esto por qué lo traje a colación? ¿Por qué mostré este último? Bueno, como ya habrán adivinado, es lo que va a conformar el trabajo práctico número 3. Este tipo de tablero de control es el que van a tener que entregar en el trabajo práctico número 3. ¿Sí? Ahora voy a darles un ratito, ¿sí? Para que generen cualquier pregunta que tengan, y después, antes de terminar la clase, les voy a mostrar cómo va a ser la planilla, cómo va a ser esta planilla que van a tener que armar para que se saquen cualquier duda que tengan. De todas formas, el trabajo práctico lo vamos a lanzar el jueves que viene, cosa de que tengan un poquito más de tiempo para terminar el trabajo práctico número 2 y no tener que juntar los dos trabajos prácticos en el mismo intervalo de tiempo, ¿sí? Así que, bueno, quiero que se tomen 5 minutos y cualquier duda que tengan me la hagan llegar, digamos, antes de terminar con la clase, mostrándoles cuál va a ser la planilla para el trabajo práctico número 3.
Sí, te decía. Hola, Villa María tiene... ¿Hay alguien que sepa utilizar la cámara o algo así? Porque estamos viendo un cuaderno o la cara de una persona muy de cerca, ahora el pelo. Hola, Villa María, ¿me escucha? Sí, profe. ¿Qué está pasando con la cámara de ustedes? Porque vemos la cara de una señora, ahora una carpeta Con varios señaladores. con señaladores. Sí, profe, ¿sabes que se ha trabado La cámara. ¿Por qué el equipo Ahí. viejo? O ahora te enfoco. ahí lo están arreglando con la mano. ¿Ahí? No. Es Y mi mano. tomando, apretando el botón de Self View, le tienen que cambiar el zoom, ponerle zoom menos. Bueno. A ver, el botón que dice Self View en el control, ¿sí? En el control tienen un botón que dice Self View. Y después van a tener una barrita que dice zoom y la tendrían que apretar en el menos para que... No, ¿sabe lo que pasa? Que tenemos un equipo medio viejo que tiene la mitad. No tenemos los mismos botones que usted. Ah, bueno, yo para poder verlo, si no sé, Está el menú. este es No. el cañón. Y después no informa que se mueva, mira, apúntale. Yo le apunté recién el Zoom. Estoy mostrando, no toque eso, vaya. Es mi mano. Bueno, decirles que apaguen el micrófono. Bueno, no sé si sigue abierto el micrófono de Villa María, pero recién los estábamos escuchando hablar. Bien, lo que están viendo acá es, bueno, una parte de la planilla que van a tener que entregar para el trabajo práctico número 3. Está basada en los indicadores del trabajo práctico número 2 y
lo que van a tener que entregar... No, pero no voy a escribir. Quédate tranquilo que no voy a escribir. Lo que van a tener que entregar... A ver. No me va... Ahí está. Lo que van a tener que entregar es una planilla Excel en donde van a tener que colocar cada uno de los 10 indicadores que ustedes entreguen en el TP número 2, van a tener que organizarlos por área o departamento, van a tener que identificar un responsable, es decir, quién está a cargo de la toma de decisiones, pueden colocar el título, digamos, el cargo de esa persona, que sea responsable, que sea la persona que tenga que tomar las decisiones cuando se detecta algún problema. Tienen que colocar el objetivo para el cual se creó, o sea, qué es lo que yo quiero medir, cuál es digamos, el objetivo del área que yo quiero medir con ese indicador, ¿sí? O con el conjunto de indicadores. Puede que, como vimos en la última transparencia, puede que haya varios indicadores que apunten a medir el éxito de un determinado objetivo, ¿sí? Puede que varios indicadores tengan, estén relacionados porque quieren ver si un solo objetivo se está cumpliendo o no, ¿sí? Es muy común que varios indicadores apunten a medir el nivel de éxito de un determinado objetivo. Esto también lo vimos en la penúltima transparencia, en donde teníamos un conjunto de indicadores que me iba mostrando las ventas desparramadas o divididas, mejor dicho, en distintas categorías, ¿sí? Esos indicadores apuntaban a medir el éxito de la organización, el éxito del área ventas. Entonces, en este caso, los objetivos serían el mismo. Basta con que coloquen a lo mejor una oración de 2 o 3 palabras para definir qué es lo que yo quiero medir, cuál es el objetivo que yo quiero medir. El indicador, necesitamos que coloquen el código, ¿sí?, que utilizaron para el trabajo, para definir ese indicador en el trabajo práctico número 2. El valor óptimo, es decir, la meta a la que yo quiero apuntar. Me leíste la mente, Carlito. No la hora. Allá, ahora sí. Bueno, me cambió todo el lugar, pero... ¿Cuáles son los valores óptimos, los valores mínimo aceptables, ¿sí? ¿Cuáles son los valores? El mínimo aceptable y el máximo aceptable son los que me van a definir si yo estoy en un problema grave, si yo estoy ya con algún problema. ¿Cuáles son los valores? Esto es nuevo, no lo habían realizado, pero no creo que les resulte, digamos, problemático definirlos. Los valores de alarma para el mínimo y el máximo deseable. Los valores a partir de los cuales yo debería empezar a mirar qué es lo que está pasando, ¿sí? Porque si bien no estoy fuera del rango de lo deseable, puede que ya esté aproximándose un problema, ¿sí? Normalmente van a estar cerca de los valores deseables, de los valores aceptables, ¿sí? Pero estos valores de alarma van a variar obviamente en función de qué objetivo yo esté persiguiendo y el área en la que estén trabajando. Bueno, el último valor que acá no aparece es el valor actual, es el valor de ese indicador que yo tengo en ese momento, en el momento en el que ustedes estén midiendo el valor. Obviamente no voy a ir a cada facultad regional a ver si el valor que ustedes están midiendo es correcto o no. Lo que yo necesito es que ustedes coloquen un valor actual, el valor actual, digamos, lo más cercano posible, y lo que sí, fíjate, trata de bajar. No, baja nomás, quiero que... hacer scroll nomás. No te quiere leche. Anda a la izquierda. Ahí está.
Y lo último que le vamos a pedir es que cuando el valor real, el valor actual que ustedes miden, esté dentro de los parámetros aceptables, lo marquen, digamos, le pongan un fondo verde. Cuando el valor que ustedes midieron esté dentro del rango de alarma, es decir, esté entre el valor de alarma, digamos, entre el valor de alarma mínimo y el valor digamos, aceptable mínimo, o del otro lado, entre los valores de alarma y el mayor aceptable, los marquen en amarillo. Y si ya estoy fuera de los valores fuera de los rangos aceptables, quiero que lo marquen en rojo. Obviamente, como dije, no vamos a ir facultad por facultad a ver si realmente lo que midieron son los valores reales, pero lo que queremos es que marquen si la situación que ustedes están midiendo se corresponde o no a una situación, digamos, aceptable, a una situación de alarma, o una situación que ya denota un problema grave, marca que yo ya tengo que tomar una decisión urgente. Como ven, este trabajo práctico es bastante más simple que los otros dos, así que el jueves lo vamos a lanzar y les vamos a indicar qué cositas hay que tener en cuenta aparte de estas, y bueno, les vamos a poner la fecha de entrega. Otra cosita que yo no mencioné es que los indicadores deberían estar colocados dentro de la perspectiva a la cual pertenecen. Es por eso que puse varios casilleros en cada perspectiva, para que los coloquen de acuerdo a la perspectiva desde la cual yo estoy mirando al área y cuál es el objetivo que yo quiero medir. ¿Sí? Si es una situación que está midiendo los procesos internos, la eficiencia, la performance de los procesos, debería estar obviamente dentro del grupo de procesos internos. Si yo mido, por ejemplo, la satisfacción de los clientes, es decir, cosas como el tiempo de respuesta desde que un alumno pide un certificado hasta que se lo dan, ¿sí? Estoy midiendo la satisfacción del cliente, estoy midiendo qué tan contento está el alumno, debería ir en la sección de clientes, y así con los otros indicadores. Acá dejé una fila en blanco porque puede que ustedes encuentren que los indicadores que armaron pertenezcan a una perspectiva que no se encuadra dentro de las otras cuatro. Como dije yo en la clase anterior, esas 4 perspectivas son las que normalmente se utilizan en la gran mayoría de las organizaciones, pero puede que en el área en donde ustedes están trabajando, puede que no sea suficiente, que los indicadores que ustedes armaron no se correspondan con ninguna de estas. No creo que vaya a suceder, pero si ustedes necesitan crear una nueva perspectiva, pueden ir, agregando estas secciones. Si ustedes necesitan agregar una fila, simplemente se paran en la sección que ustedes quieren y le ponen agregar fila, y automáticamente se va a ir acomodando la planilla para darles lugar a que agreguen los indicadores que hagan falta, ¿sí? Esto es básicamente todo lo que implica el trabajo práctico número 3. Es bastante de copiar y pegar del trabajo práctico número 2, pero hay algunas cositas que necesitamos ver si ustedes realmente, digamos, entendieron, como por ejemplo clasificar los indicadores según la perspectiva desde donde yo estoy mirando la organización, ¿sí? Así que bueno, si ustedes tienen alguna duda ahora, los invitamos a que hagan las preguntas ahora. Ahora Carlos les va a mencionar un par de cosas, así que cuando surja alguna duda, lo cortan o esperan a que él termine, así se las respondemos, ¿sí? Bueno, está buena la frase de Villa María, ¿eh? Sí. Les quería comentar. No hay forma de acomodarlo, no se ve otra cosa. Así que preferimos dejar la frase. Está bien, muy bien. Si no hay soluciones tecnológicas, hay inventiva, por lo tanto, está bueno.
Bueno, les quería comentar que prácticamente estamos yendo hacia el final de la asignatura. Este trabajo práctico número 3 va a cerrar la asignatura y con esto, digamos, con el trabajo en los foros, el trabajo, la tarea 1 y 2, que ahora voy a comenzar a corregir, nada más que he tenido mucho trabajo en estos días. Por lo tanto no pude ponerme a ver la tarea número 2, pero sí lo voy a hacer en lo que queda de la semana y el fin de semana, para que ir cerrando la asignatura. La asignatura, como ven, fue, digamos, yendo desde lo mínimo y general, digamos, cuáles son las cuestiones que hacen a la gestión académica y administrativa, y fuimos integrando los distintos trabajos prácticos para poder avanzar, digamos, y llegar a este trabajo práctico final, en donde estamos dando como una perspectiva de cada una de las secciones en las que ustedes están trabajando. Posiblemente no pueda ser implementado, pero al menos hay una idea de cómo se va integrando la información y qué cuestiones nos va mostrando, qué cosas nos va mostrando de nuestra organización. Así que bueno, esta es la idea. Queda un tema que lo voy a traer la clase que viene, que es el tema de evaluación. Para las universidades prácticamente es el tablero de control, digamos, CONEAU y ahora el sistema de CONEAU global, digamos, es el que está marcando, digamos, cómo están las unidades académicas, las carreras, mirando toda digamos, la actividad académica que tiene cada una de las unidades académicas en cada carrera. Así que simplemente voy a tomar un artículo que les voy a poner en el aula, en el campus, que es un artículo de Pugliese sobre la evaluación. Vamos a marcar algunos tips de ese artículo y relacionarlos con las cuestiones que hemos estado viendo hasta ahora en la asignatura. Así que está bien, es un tema que va a quedar en forma teórica, pero creo que es un buen cierre para lo que es gestión académica y administrativa en las organizaciones universitarias, que en definitiva esperamos que en algún momento uno pueda ir cargando online muchos resultados. Hoy por hoy, cada vez que viene una acreditación, y ahora estamos pasando por una, casi todas las regionales que tienen ingeniería en sistemas de información, estamos pasando por la acreditación nuevamente de la ingeniería, y bueno, cada tanto nos cambian las cosas, que aparece un botón nuevo, que desaparece una información que hay que vincular. Bueno, alguna vez a lo mejor hay tanta información cargada en Sioux Guaraní, en otros sistemas, que bueno, llegaría el momento en que toda esta información se integre, digamos, en forma online y diaria, digamos, dinámica, y que se reduzca la cantidad de información que uno tiene que cargar. Hoy por hoy dependemos de que cada docente cargue su CV en el sistema, que además apruebe las vinculaciones, digamos, de las actividades que se cargan, etcétera, etcétera. Es un trabajo bastante arduo y extenso, así que bueno, esperamos mañana se termina la acreditación, mañana 30 se cierra la acreditación y veremos qué sucede con nuestras carreras. Bueno, en relación al trabajo práctico número 2, que le han hecho preguntas a Patricia, yo lo que les quiero comentar es que todo lo que piensen acerca de nuestras correcciones lo pueden trabajar con nosotros, nos los pueden decir, nos pueden escribir, ya sea un correo, en la medida de lo posible, que sea a través del aula, digamos por el foro, y decir, bueno, ¿por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? La idea de las correcciones nunca es taxativa,
nunca es definitiva. Siempre la corrección da oportunidad para que ustedes vuelvan a revisar lo que hicieron en función de lo que leen en la corrección, y si no se entienden nos preguntan, o sea, ¿qué es lo que estamos queriendo decir con esa corrección? Cualquier duda, digamos, puede ser despejada. Y obviamente la corrección, digamos, la corrección siempre da lugar a la posibilidad de una nueva entrega y de una, obviamente, mejor nota en este trabajo práctico. La idea es que el trabajo práctico, que la corrección no cierre, digamos, la posibilidad de aprendizaje, sino que continúe el aprendizaje dentro de la realización del trabajo práctico, que es lo que nosotros intentamos, que ustedes entiendan, digamos, el modo en que estamos pensando. Por ahí, a lo mejor, tenemos que ajustar las consignas, porque a lo mejor no se entienden, y esto también es un poco del aprendizaje nuestro, digamos, ver por qué no se está entendiendo lo que queremos que hagan en el trabajo práctico. Así que no tengan dudas en hacer una entrega que piensan que a lo mejor tiene algunos errores y lo pueden marcar. Mirá, yo te hago la entrega, pero tengo dudas en este y en este punto, no hemos comprendido o no hemos alcanzado a entender qué era lo que debíamos hacer, hicimos lo que creíamos que pedías. Así que, primero que estamos entre gente adulta toda, que estamos trabajando, todos los que estamos acá, es porque queremos hacerlo, ¿sí? Así que, bueno, no tengan ningún tipo de problema en preguntarnos absolutamente todo, de decirnos cuáles son los inconvenientes que van teniendo en la resolución o con nuestras correcciones. Nunca la idea es que la corrección es final, definitiva, y si no hiciste eso está mal. No, nosotros estamos pensando qué es lo que estamos pensando que debería ser contestado, y en función de eso hacemos las correcciones. Luego ustedes nos cuentan o nos comentan qué les fue pasando a medida que avanzaron en la resolución del trabajo práctico. Y aplicable también a aquellos que hayan aprobado el trabajo práctico. Claro, exacto. Tienen la oportunidad de volver a entregar el trabajo práctico para mejorar la nota. Incluso en las correcciones mismas les vamos indicando qué cosas pueden hacer, aunque el trabajo esté aprobado, para mejorar la nota. Corregir algún error, presentarlo de distinta forma. Así que no basta, o sea, no se queda incluso si aprueban el trabajo. Les decimos también que si quieren mejorar la nota pueden volver a entregarlo las veces que sea necesario. Bien, así que bueno, cualquier duda nos pueden volver a preguntar. Si por las dudas en la clase que viene no llegamos a tener tiempo, porque vamos a estar haciendo preguntas a lo mejor de los trabajos prácticos y de la clase, les comento que nosotros vamos a estar, en el caso de Iván, hasta el 6 de julio, y después se va de vacaciones. Yo en mi caso, el 20 de junio salgo de vacaciones, así que hasta el 18, cualquier duda, pueden mandarme correos o preguntas. Después del 18 voy a pasar un tiempo, digamos, sin responder, porque no voy a estar, digamos, disponible, pero, digamos, aquellos que queden, digamos, con alguna tarea pendiente, si es que la hay, yo creo que hasta ahora, digamos, de las correcciones del trabajo práctico número 1 y 2, todos han aprobado, todos han pasado o van a pasar, porque la idea del trabajo práctico es que lo resolvamos, no que sea blanco y negro, no es así. Obviamente el trabajo práctico número 3 también, y vamos a dar las notas, ni bien tengamos la mayoría de las devoluciones. Puede pasar que si a fines de junio está todo entregado, las notas las entreguemos después de mediados de julio, para cuando estemos de nuevo, digamos, de vuelta en nuestros lugares de trabajo. Y posteriormente a eso, aquellos que queden para recuperar van a poder, digamos, seguir recuperando
las actividades que hagan falta, ¿sí? La idea no es que estén pendientes, hemos ido yendo bastante, digamos, trabajando online, pidiéndoles que participen. Bueno, obviamente como ya le vamos a poner la fórmula, digamos, cuánto contribuyen los foros a la nota, cuánto contribuyen la tarea 1 y 2 a la nota y cuánto contribuyen los 3 trabajos prácticos a la nota. Fundamentalmente los 3 trabajos prácticos van a ir a la aprobación de los 3 trabajos prácticos finales, la aprobación final de los 3 trabajos prácticos va a ir prácticamente a la aprobación, o sea, el que aprobó los 3 trabajos prácticos va a tener asegurado el 6. Lo que hace los otros, digamos, las otras tareas, supongamos las tareas 2, 1 y 2 van a tener alrededor de 2,5 puntos y 1,5 puntos de la nota final lo va a tener los foros, ¿sí? La participación en los foros. Por lo tanto, ya les vamos a mandar cómo quedaría la nota final una vez que todos hayan aprobado las distintas actividades. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Quién? De Reconquista. ¿Hasta cuándo tenemos clases de esta asignatura? El jueves de esta semana es la última clase, nos dijeron acá en... Pues, o sea, este vamos a jueves... tener clases de consultas, si necesitan. O sea, después solamente seguimos con clase de consulta y este jueves damos la parte de evaluación. Sí, exactamente. Que les vuelvo a decir, es teórica, pero creo que cierra un poco lo que hemos ido aprendiendo y reflexionando a lo largo de la materia, ¿sí? Que es lo que es la gestión académica y administrativa, donde se va a fraguar la cosa. Se fragúa en la evaluación, que es justamente la acreditación de las carreras, ¿no? En la acreditación de la carrera no miran la carrera, el titulito, sino que dicen, bueno, ¿qué docentes tenemos? ¿Cuántos alumnos? ¿Cómo aprobaron los alumnos? ¿Cuántos no docentes hay? ¿Cuál es la distribución de los no docentes? ¿Qué cursos hacen los no docentes para la actualización en sus lugares de trabajo, etcétera? Ahí se pregunta, digamos, un conjunto, cómo es la gestión, cómo está, digamos, compuesto el consejo directivo. Hoy por hoy los consejeros directivos tienen que docentes tienen que presentar su currículum y aunque no sean de la carrera propia, tienen que vincularse a la actividad que se los está, digamos, enlazando, que es justamente la gestión de la unidad académica. Por eso creo que sería bueno tener esa bajada final, ¿sí? Gracias, profesor. De nada. De todas maneras, que no haya más clases no quiere decir que las consultas no puedan seguir. Nosotros vamos a tratar, si ustedes nos mandan consultas por otra vía que no sean los foros, vamos a poner en los foros todas las aclaraciones para que todos estén al tanto de lo que nosotros vamos comentándoles a cada uno de ustedes, ¿sí? Así que la idea es seguir en contacto. Profe de San Francisco, Sí. Una consulta sobre la planilla que recién explicaron. Sí. Los valores máximos y mínimos deseables serían los mismos que pusimos en el trabajo práctico número 2. Exactamente. Esos dos valores son el mínimo y el máximo deseable. ¿Sí? Yo le puse aceptable ahora que me doy cuenta, después lo voy a cambiar, le voy a poner deseable para que no haya confusión. Y lo que van a tener que agregar ustedes son los valores mínimos y máximos de alarma, ¿sí? Es decir, aquellos valores que me vayan indicando cuando yo me estoy acercando digamos, a los valores extremos, a los valores que ya, digamos, irían del rango deseable. Supongan que en compras tienen un valor mínimo de cantidad de resmas de papel, donde dice, cuando me quedan 20 resmas de papel, ese es el valor mínimo
El deseable, aceptable. El aceptable. O sea, yo tengo que tener siempre 20 resmas de papel en existencia por cualquier cosa. Entonces, la alarma, ¿cuándo sería para este valor? Y cuando llegué a 25 resmas, si yo hice el procedimiento de compras y no vino la cantidad, o sea, no vino la provisión de resmas, este número me está diciendo estoy cerca del problema, ¿sí? Estoy acercándome al problema. Esta es la idea. Este valor de alarma puede que, por ejemplo, en algún caso ustedes, en el caso de los máximos y sobre todo de tareas nuestras, a lo mejor ponen el 100% como valor óptimo, ¿sí? Bueno, evidentemente, si el máximo es el 100%, porque, por ejemplo... No se puede tener más del 100%. Construcción de... entrega de certificado o de títulos, ¿sí? Y bueno, capaz que no hay una alarma, digamos, para este máximo. Pueden poner ¿sí? el 100 también. Pueden poner el 100, o sea, como alarma, como valor máximo es ese, porque en este valor máximo estoy teniendo el éxito completo, digamos, o que esta tarea está completa para este indicador y para esta sección. No me puedo pasar. Sea, puede haber algún caso en que las cosas, digamos, no necesiten una alarma, en que el indicador no esté necesitando una alarma para indicar algo, ¿sí? Piensen, digamos, y justifíquenlo también, digamos, en el sentido de que este indicador, en su punto máximo o en su valor máximo deseable, no tiene una alarma y por lo tanto pusimos el mismo valor en la alarma y en el valor óptimo. Esto normalmente se va a dar sobre todo en los indicadores de producto, es decir, en los indicadores que me muestran la cantidad de trabajo o la cantidad de productos que yo tengo que realizar. Normalmente en ese caso, en los indicadores de producto en donde yo no tengo, por ejemplo en este caso que es un porcentaje, no tengo forma de pasarme de ese 100%. Entonces, en ese caso no habría un valor de alarma, porque una vez que yo llego al 100% o cuando llego al valor óptimo, al valor, digamos, máximo deseable, ya no puedo pasarme de eso. En el caso que daba Carlos recién de los certificados analíticos, yo no me puedo pasar del 100% porque en ese caso estaría básicamente haciendo certificados de alguien que no lo pidió. Es la única forma, digamos, de pasar el 100%. En ese caso, el valor de alarma sería o el mismo, o sea, lo ponen como 100% al valor de alarma, o bien dicen no hay valor de alarma, como decía Carlos, no hay valor de alarma porque el valor óptimo es igual al valor de máximo deseable, entonces en ese caso no necesito un valor de alarma, ¿sí? Basta con que yo voy a agregar ahora, que me di cuenta no coloqué en esta planilla de ejemplo, voy a colocar una columna más que sea para que ustedes coloquen cualquier comentario, ¿sí? Voy a poner una columna adicional en donde ustedes puedan colocar sus comentarios, ¿sí? Cualquier cosa como esta que ustedes preguntaron, cualquier cosa que quieran aclarar, van a tener la oportunidad de hacerlo ahí, ¿sí? ¿Alguna otra consulta? Otra consulta, profe. El valor actual. Para poner el valor actual, ¿tenemos que hacer el cálculo con la fórmula del indicador que nosotros...? Claro, o sea, la idea del valor actual es que ustedes, conociendo el área en donde están trabajando, puedan colocar, digamos, puedan generar el valor de ese indicador tratando de obtenerlo de los datos actuales que ustedes tienen. Como decíamos, no vamos a ir a preguntarle realmente si ese valor es el valor real, pero traten de hacerlo como un ejercicio adicional para que ustedes puedan ver si los indicadores que ustedes generaron, si lo que está produciendo, si lo que está pasando en su área de trabajo realmente refleja estos valores que ustedes colocaron, ¿sí? La idea de este cálculo del valor actual es para que ustedes tengan una práctica adicional de cómo se calculan los indicadores, ¿sí? Básicamente es aplicar la fórmula, como ustedes dijeron, como vos dijiste, y para que
vean si lo que se está haciendo en el área de trabajo realmente está bien, o sea, está funcionando bien o no, ¿sí? Es por eso que les pedimos también que le pongan de fondo digamos, a la parte del valor actual, que la pongan en verde, amarillo o rojo para que marquen simplemente si está funcionando bien o mal, ¿sí? Es eso nomás, es para que ustedes puedan calcular el indicador con los datos que ustedes encuentren en su área de trabajo, ¿sí? Lo calculen el indicador y coloquen ese valor, ¿está? Con los datos más aproximados que ustedes tengan, no es necesario que se pongan a ver cuántos certificados analíticos, vamos a suponer que ese es el indicador, se generaron ese mes. Ustedes coloquen lo más cerca posible y calculen el indicador en base a esos datos que ustedes tengan, a esos datos. Bueno, profe, gracias. No, por nada. Profesor, Sí. considerando que el jueves es la última clase y tomando como partida lo que hicimos con el trabajo anterior, ¿se podrán traer, o por lo menos una parte de la clase del jueves, algunos ejemplos como para que nosotros tengamos el parámetro de cómo armar el tablero? Sí, yo voy a tratar de armar, voy a tomar algunos de los indicadores que ustedes presentaron, que digamos que se fueron presentando, los voy a colocar en una planilla para que ustedes puedan ver y cómo es, después voy a tomar yo valores hipotéticos de cada indicador para que ustedes vean cómo va a funcionar. Yo de eso lo iba a hacer de todas formas en la clase que viene, así que no va a ser problema presentar eso. Claro, como para hacer alguna consulta sobre un ejemplo práctico. Sí, yo voy a tomar un conjunto de indicadores que... ¿Ellos quieren traer algún ejemplo y mandárnoslo? Bien. Sí, o al revés, como dice Carlos, si ustedes arman, vamos a suponer, toman 2 o 3 indicadores y quieren consultar si lo que hicieron está bien, si están bien colocados, si están bien, digamos, colocados en los valores de alarma y demás, pueden traerlo a la clase que viene y hacen las consultas también, digamos, en vivo, para tener una oportunidad, digamos, de hacer la consulta durante la clase. Ok, gracias. No, por nada. Muy bien. Bien. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Chao, chicas, hasta luego.